En el transcurso de un par de meses he pasado de pensar que Staraptor era un Pokémon así como que tenía un poco de aurilla, a ser la criatura que más trauma me ha causado y ser la gasolina de mis pesadillas. Hace 10 años, Pokémon desapareció prácticamente de mi vida. Y puntualizo prácticamente porque realmente he seguido jugando algo de Pokémon, pero ni de lejos la cantidad de Pokémon que jugaba hace 10 años. Hoy estoy jugando a Pokémon GO prácticamente todos los días. Estoy deseando tener un poquito más de tiempo para poder jugar Pokémon Ultra Luna. Veo competitivo de forma voluntaria sin que nadie me ponga una pistola en la cabeza. E incluso consumo bastantes vídeos en YouTube de Pokémon. Todo empezó más o menos cuando se anunció Pokémon Champions para móvil. A partir de ese momento empecé a hablar bastante con un amigo sobre el tema y cada vez nos estábamos calentando más y más y más y el hype iba creciendo entre nosotros. Y mi vía de escape fue descargarme otra vez Pokémon GO y empezar a jugarlo un poco más. Luego comenzó una serie de Pokémon entre creadores de contenido en el que Pache se enfrentaba a Pereira, siendo los entrenadores Folagor por parte de Pache y Pokéalex por parte de Pereira, y me enganché por completo. Gracias a eso descubrí Pokémon el podcast, que lo llevan Folagor, Pokéalex y Sekiam, y esto provocó que empezase a consumir contenido de Pokémon casi todos los días. Lo que suele ocurrir cuando sale un juego nuevo es que el hype crece cada día más hasta que sale, y en el momento en el que sale se baja un poco el suflé y la gente como que ya no le importa tanto. Pero en mi caso fue todo lo contrario. Fue salir Pokémon Champions y la enfermedad creció cada vez más. Mi amigo Torres llegó a Master Ball en cuestión de días y en vez de dejar de hablar del tema, cada vez hablábamos más de Pokémon. Se fueron juntando los astros y de repente Luzu vuelve a subir vídeos de Pokémon GO porque es el 10º aniversario de Pokémon GO. Entonces no solo hay como un aliciente más a consumir más contenido de Pokémon, sino que de repente el juego se llena de cosas que hacer. Y para el colmo me empiezo a interesar por la emulación en sistemas iOS. Veo lo fácil que es emular Nintendo 3DS, que no escuche esto Nintendo, por favor, y empiezo con el Pokémon Ultra Luna, que era una generación que tenía un poquito olvidada porque nunca la había jugado. Entonces de repente he pasado de jugar mucho a Pokémon a pegar un parón prácticamente de 10 años, a de repente volver otra vez y además volver con todo, porque es que estoy jugando mucho más de lo que jugaba hace 10 años. Para empezar estoy enganchadísimo a Pokémon GO, porque por un lado me ayuda porque me estoy moviendo más, llevaba una temporada así un poco más encerrado en casa porque estaba terminando el máster y bueno, sigo terminándolo, pero ahora tengo un poquito más de tiempo y bueno, pues hoy literalmente he salido a la calle con no sé cuántos grados y me daba igual porque lo que quería era hacer incursiones porque es el 10º aniversario y está Pokémon GO loco poniendo no sé cuántos legendarios por la calle. Además, hay una cosa muy interesante que dijo Luzu en uno de estos vídeos nuevos que ha subido, ahora volviendo a subir vídeos de Pokémon GO, y es que la idea es la siguiente. Hace una década, Pokémon GO no tenía demasiado que ofrecer y aún así era un juego súper revolucionario y que podías hacer muchísimas cosas. Hoy en día, si te lo vuelves a descargar, a pesar de que hubieses conseguido muchísimas cosas en su momento, el juego es prácticamente infinito. Además de tener nuevas generaciones para hacer nuevos desbloqueos en la Pokédex y tener una capa mucho más interesante en cuanto a nivel de gimnasios y todos esos objetivos que ya estaban establecidos en 2016, ahora tiene muchísimas más cosas que hacer, como por ejemplo incursiones. Si habías dejado el juego un poquito más tarde y ya sabías lo que eran las incursiones, han puesto incursiones nuevas de tipo Dynamax, que es una cosa que apareció como en la 8ª generación, muchas más misiones, PvP, e incluso mejoras de calidad de vida y de la interfaz que hacen ahora mismo la vida mucho más fácil en Pokémon GO. Luego, bueno, por favor, vamos a hablar de Pokémon Champions, o no vamos a hablar de Pokémon Champions. Para el que no sepa lo que es, básicamente sería un juego de Pokémon al que se le ha retirado toda esa capa de RPG y se ha centrado únicamente en la parte de los combates, muy dirigido a meter toda la parte del competitivo en este mismo juego. Sí que es verdad que hay muchas cosas de las que quejarse, como por ejemplo el rendimiento o la falta de Pokémon o de contenido, pero para todo el que le guste la parte de combatir dentro de Pokémon es absoluto cine. Y en mi caso luego está el Pokémon Ultra Luna, que es pues la 7ª generación, si no me equivoco. Es una que no he jugado en mi vida porque yo no pude tener una 3DS y me hace muchísima ilusión descubrir esta generación como si fuese prácticamente una nueva. Entonces siento como que hay 1000 formas de consumir Pokémon. Puede que haya gente que únicamente juegue Pokémon GO, puede que otros les encanten los combates y se centren más en Champions, VGC y el competitivo. Otras personas simplemente querrán jugar los juegos canon de cada generación y quizás hacer loques o explorar los secretos de cada región, y esto no lo he incluido, pero claro, habrá gente que juegue a las cartas de Pokémon, ya sea en la versión digital o física como coleccionismo. Existirá una player base de Pokémon Sleep, que es algo que existe y que ni siquiera he probado, igual puede que me encante. Pero es lo bonito de Pokémon, ¿no? Que
hay como muchos sabores y muchas formas de disfrutarlo. La mía, o las mías en este caso, son estas, pero habrá otras muchas formas de disfrutar Pokémon, muchos spin-offs, muchas cosas que nos estamos perdiendo y que pueden ser igualmente maravillosas, pero hay una cosa que nos une a todos y es la comunidad. Al fin y al cabo, juegues al Pokémon Snapshot o al Ranger o a cualquier juego canon, juegas Pokémon. Estás metido como en el mismo saco de las personas que juegan Pokémon GO o las que juegan solo Pokémon Champions. Es muy interesante porque Pokémon ya no es solo un juego, se ha convertido en un ecosistema completo. No sé, ese Pokémon rojo, ¿no? O ese Pokémon verde en el que teníamos un RPG con una historia, con unos bichos, con unas ciertas mecánicas en su propio universo que se convirtió en la franquicia, en el monstruo que es hoy en día. No sé por qué he sacado esto a cuento, pero aprovecho para utilizarlo y decir que yo creía que si volvía en algún momento a jugar Pokémon sería simplemente por nostalgia, para volver a esas raíces de esos juegos que han marcado mi infancia y que han hecho que me enamore de una forma distinta de jugar a la que ya conocíamos. Y al final no he vuelto por nostalgia. Quizás ha sido un pequeño motor y, de nuevo, he dicho antes en el vídeo que estos 10 años no han sido de puro parón. Sí que he tenido algún momento en el que he llegado a jugar Pokémon y me he vuelto a descargar Pokémon GO, o quizás he jugado a alguna nueva generación que ha ido saliendo, pero ni de lejos en las cantidades en las que lo hacía hace 10 años o en las que lo estoy haciendo ahora. He descubierto un mundo completamente nuevo y muchísimo más amplio del que ya conocía antes, y viéndolo quizás con una mente más adulta, estoy disfrutando de Pokémon por segunda vez. No sé cuánto más durará esta obsesión, pero me lo estoy pasando como un auténtico niño y te invito a que le des una oportunidad y lo hagas tú también. Y si ya juegas a menudo a Pokémon, ponme en comentarios qué es lo que sueles jugar. Un besito y nos vemos el martes que viene. Chao.